Hola, buenas noches a todos. No somos muchos, somos poquitos hoy, pero bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bárbaro. Bueno, ya no sé si todos. queda alguien más. No, Estamos todos. Estamos todos. Bueno, yo le doy la palabra primero, buenas noches, le doy la palabra a Mariela, que les va a explicar algo acerca de el trabajo en foros, el trabajo práctico. Nosotros siempre encaramos a esta altura de la materia para cerrar esta actividad práctica, para cerrar con esta actividad práctica el curso, ¿sí? Así que les voy a pasar la palabra a la doctora Laguesa, que les va a comentar un poco en qué consiste todo esto, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Ahora en unos minutitos sí vamos a subir en la parte de cartelera un pequeño cronograma, sí, que es esta actividad, que en realidad, bueno, por cuestiones, digamos, del portal, la vamos a hacer de la siguiente manera. Son 3 temas, ¿sí? Donde esto es lo que vamos a subir en cartelera, ¿sí? La división de cómo quedaron conformados los grupos, ¿sí? Los temas son el teletrabajo, trabajo en plataformas y la vinculación entre el derecho del trabajo y las nuevas tecnologías. ¿Sí? Son 3 temas actuales que consideramos importantes, ¿sí? No solamente a raíz del contexto actual, sino porque muchas veces estos 3 temas ponen de alguna manera en jaque o ponen sobre la mesa discusiones de los institutos que ya venimos trabajando, ¿sí? A lo largo del cuatrimestre. Por ejemplo, pensar cómo se relaciona el tema de jornada con el derecho a la desconexión, sumado al teletrabajo, ¿sí? Cómo impacta la tecnología con ciertos derechos fundamentales de los trabajadores, por ejemplo, con el derecho a la intimidad, y algunas cuestiones, digamos, que consideramos importantes y que, bueno, son de relevancia en estos, y tan actuales, ¿no? En estos tiempos. Así que, bueno, van a tener una primera entrega, ¿sí? Que va a ser de carácter individual, ¿sí? Son una serie de preguntas introductorias a la temática, luego la legislación, ¿sí? Tanto internacional como nacional, ¿sí? Y para que de manera práctica ejemplifiquen, ¿sí? Cómo se recepcionó en nuestra legislación o en casos jurisprudenciales estos 3 temas. Esta primera actividad individual, ¿sí? La van a tener que presentar por escrito en la sección casos de estudio, ¿sí? Y la van a tener que presentar el 18 de junio, ¿sí? Y luego, el día 22 de junio, o sea, la clase siguiente, como está establecido en el cronograma, tenemos la presentación, ¿sí? De los temas, de estos 3 temas. La presentación va a ser de manera grupal, ¿sí? Donde ustedes van a tener que trabajar, digamos, en exponernos a todos las conclusiones, ¿sí? A las que arriben de esta temática. ¿Cómo va a ser la presentación? Bueno, va a ser un video, ¿sí? De 20 minutos, donde tienen que participar, y esto es importante, todos los integrantes del grupo, ¿sí? Y bueno, dejamos, digamos, con libertad qué es lo que quieren, cómo quieren presentar, digamos, su tema, ¿sí? Lo importante es que participen todos en este video, que ajusten los tiempos porque son 20 minutos, ¿sí? Y después, el día de la presentación, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a proyectar los videos que ustedes nos hagan llegar, y un integrante del grupo va a tener que presentarnos y comentar, digamos, cómo trabajaron en el tema que les fue asignado. Igual, como les dije, en unos minutos va a estar este cronograma, tanto de la fecha de entrega individual escrita, como de esta fecha de entrega grupal y de exposición telemática, por decirlo de alguna manera. Es importante que participen todos, ¿sí? Porque bueno, es una nota, ¿sí? Que va a integrar y va a ser complementaria, y es una nota conceptual para cerrar bueno, las notas que ya tengan. Gol. Mariela, Perdón. disculpe, Sí. tengo una consulta, soy Florencia Fotega, Sí. no me anda la cámara. Sí, sí.
Esto sería la tercera evaluación, porque tenía entendido que eran 3 parciales No, y... déjame ahí que lo explique perdón, porque quiero ser claro con esto. Nosotros porque... al comienzo del curso dijimos que hay una actividad práctica para todos, ¿no? ¿Qué hacer? Esa actividad práctica está dentro de las condiciones de regularidad que nosotros establecemos para aprobar la materia. ¿Qué quiere decir esto? Condición de regularidad significa aprobar los exámenes y además cumplir en condiciones normales con la asistencia. Bueno, no requerimos asistencia en este cuatrimestre, ni en el pasado, ni en el anterior, por cuestiones más bien técnicas, metodológicas de esta nueva forma de dar clases, pero sí seguimos manteniendo el tema de la condición de regularidad, que es la presentación y aprobación de un trabajo práctico. Este trabajo práctico lo implementamos de esta manera, a partir de la presentación en el campus virtual, de la forma en que la doctora Laguesa explicó y va a explicar cuando suba las diferentes pautas a la cartelera. Es decir, entonces, y en consecuencia, los 3 exámenes se siguen manteniendo. Esto, como bien dijo la doctora Laguesa, va a integrar una nota conceptual para el alumno, que es en algunos casos puede ser de mucha utilidad para el alumno que quiera cerrar una nota calificación final promediando la materia, justamente, porque una calificación de excelente en la participación, bueno, nosotros lo vamos a considerar como una buena nota conceptual, ¿sí? Que incluso puede llegar a valorarse para el hecho de quizás obtener una mejor nota final. Pero esto no significa de que esa nota es numérica, es una nota conceptual. Y la aprobación está sujeta justamente a la presentación y al cumplimiento de las condiciones que nosotros establecemos. Esto además quiere decir de que si ustedes no cumplen con esta condición de regularidad que nosotros establecemos ya de antemano y que explicamos bien al comienzo del cuatrimestre, por más que tengan 3/10 en los exámenes parciales, no van a aprobar la materia, porque esta es una condición justamente de regularidad y de aprobación del curso, la presentación de este trabajo práctico. ¿Bien? Sí, No sé si fui claro entonces, en esto. profe, el parcial sigue siendo el 25, el 22 tenemos que Ah, estar sí, haciendo la sí, presentación y el sí, 25 claro, ahí nomás tenemos el parcial. exactamente, sí. Ujú, Ok. sí, y ya ahí terminamos el curso, ¿no? Igual la presentación Bien, es una apuesta en común entre todos los compañeros y las compañeras de lo que ya trabajaron en las consignas. Si bien nosotros dejamos libertad en el sentido de que se pueden ajustar a esas consignas, pueden, digamos, establecer otras formas de presentación, pero lo importante es que los otros compañeros, digamos, sepan del tema que trabajaron. claro. Perfecto. La integración de los grupos las definimos de antemano nosotros, o sea que ustedes no es que tienen que fijarse a ver quién se agrupa con cada uno, nosotros la establecemos de antemano. Es importante que luego establezcan el contacto con esas personas que integran el mismo grupo, van a ser 3 grupos o 4, no, 3 grupos, ¿no? Tres Mariela? grupos, sí. Grupos. Y se contacten entre ustedes para ver, digamos, armar esa presentación final y puesta en común al resto de sus compañeros. Porque nos interesa sobre todo saber cómo trabajaron el tema, pero no solamente los docentes, sino también el resto de sus compañeros, ¿no? De qué tema hablar, de qué tema investigaron, cuál es la temática abordada, y las conclusiones acerca de lo que entienden por esa investigación que han hecho. Que es importante que la pongamos de manifiesto con el resto de los compañeros también, ¿no? Pues son 3 temas muy actuales en derecho del trabajo, en el mundo del trabajo, y que a nosotros nos interesa sobre todo que se aborden, ¿no? En este curso, y dado que no nos alcanza la cantidad de clases que tenemos para abordarlos nosotros en lo que son las clases normales, ni integran justamente el Profe, programa de la materia. Sí. una consulta, no entendí bien. ¿El tema es de nuestra elección o ya nos los dan a cada grupo? No, ya está definido, ya está predefinido. La doctora Laguesa va ahora a subir a cartelera cuáles son los grupos y qué tema van a tener que investigar. Ah, perfecto. Lo importante es que tienen tiempo hasta el 18 de junio, ¿sí?, de hacer esta presentación individual escrita en lo que es el casos de estudio del portal. ¿Sí?
Bueno, con esto creo que un poco cerramos. Cualquier duda, insisto Sí, en nos esto, escriben. pregunten, nos mandan correos electrónicos, nos escriben, no hay ningún problema. Otro tema tiene que ver con esto que se presenta medio complicado para muchos de ustedes, lo reconozco porque siempre ha sido así en todos los cursos, para nosotros lo fue en su momento, que es el tema de las liquidaciones laborales, ¿no? Las liquidaciones por despido y las liquidaciones finales por una extinción del contrato de trabajo. Han tenido una clase práctica la semana pasada. Nosotros siempre preguntamos si quieren reforzar esa actividad práctica con otra actividad práctica, no hay ningún problema. Nos ofrecemos a eso. Y creo que en principio sí, lo vamos a hacer. Pensamos en una clase para este día martes, dentro del horario de la cursada, para tener una clase de nuevo práctica online, más allá de que ese martes vamos también a subir la clase de ese día, ¿no? Que corresponde a Seguridad Social. Así que bueno, esto no es obligatorio participar, pero el que quiera se suma, porque seguramente les va a servir, ¿no? Por las dudas que puedan llegar a tener. No sé si tienen alguna duda puntual que plantear ahora, preguntar ahora, me hacen la consulta, nos hacen la consulta. Sí, te escucho. Justamente yo iba a consultar eso, porque la doctora la otra vez había subido unos ejercicios y bueno, o sea, y los hicimos en clase y quedó bastante claro. Después ella dijo que se iba a complejizar un poquito más y que iban a agregar algún cálculo de variables. Yo lo leí del manual y no me quedó muy claro. La parte práctica anterior sí, de hecho por mi cuenta volví a hacer los ejercicios y mirar la resolución y bueno, pude llegar a la misma resolución, pero bueno, no me queda muy claro Claro, esta es que segunda parte. no son todos los casos fáciles, digamos, hay casos complejos. La gran mayoría de las situaciones de la realidad demuestran que hay casos más complejos, ¿no? Todos los trabajadores cobran horas extras, muchos trabajadores cobran horas extras, algunos otros remuneraciones variables, pero Mariela, vamos a subir más casos, ¿no? Ya están en la sección de cartelera. Los casos que vimos en la clase pasada sí fueron casos, como les habíamos comentado, de complejidad media e intermedia, y es importante que ustedes traten, aunque sea traten de hacer, en los casos que subimos, sí que son 2 casos que sí tienen remuneraciones variables, que eso era lo de más complejidad, y esos casos puntualmente son los que vamos a ver en la clase del martes que viene, y vamos a terminar con uno de los casos que nos quedó pendientes, pero solamente algunas cuestiones puntuales. Sí. Pero les pedimos por favor que los tengan, que los hagan estos nuevos, ¿sí? Sí, Carlos, por lo menos hasta donde puedan, ¿sí? Yo el de la clase pasada ya lo hice. Bárbaro. Y bueno, estos ejercicios ya lo estoy empezando de a poquito, a medida con la lectura, porque lo estoy asociando con lo otro, pero hay algunas cosas que no me quedó tan claro como sí me quedó claro la clase pasada. Van a ver que con la clase que viene les va a quedar bastante más claro todavía. Profe, Gracias. una consulta que no me quedó bien claro. Entonces, ¿van a subir al campus la designación de los grupos con el tema que nos tocó a cada grupo? Tenemos que presentarlo individual, si mal lo entendí, y después hacer un video de 20 minutos con los participantes, o sea, con los compañeros que nos tocó en el grupo. ¿Correcto? ¿O entendí mal? Mariela, te doy la palabra. Sí. No, es así, Velázquez no llegó a leer tu apellido, pero sí, es así, correcto, sí. Muchas gracias. No. Perfecto. Bueno, si quieren avanzamos con la clase de hoy. Si les parece, no hay otra consulta que hacer. Vamos a nuestro tema, que es el segundo gran tema que tiene que ver con derecho colectivo de trabajo. Derecho colectivo de trabajo tiene 3 grandes temas. Uno, el fundamental, el que tiene que ver con las asociaciones profesionales de trabajadores, los sindicatos, ¿no? La estructura del sindicato, el modelo sindical argentino, nuestro modelo propio que adopta nuestro país en este sentido. Bueno, a eso se le llama modelo sindical argentino. Una segunda parte que habla de negociación colectiva, que es el trabajo justamente del sindicato, ¿no? El trabajo fundamental del sindicato.
Y un tercer aspecto que es, digamos, quizás el origen de todo, ¿no? Que trata de los conflictos colectivos, porque todo sucede a partir de un conflicto. Y a partir de que se legaliza el sindicato, justamente, se dispone entonces de una fuerza cada vez más poderosa para enfrentar al empresario individual. Recuerden ustedes de que los sindicatos estaban prohibidos a mediados del siglo XIX, también estaba prohibida la huelga, pero se empezaron a legalizar estas agrupaciones de trabajadores con un mismo interés, en virtud de que la acción del Estado, la acción estatal, se mostraba insuficiente frente a la situación que se presentaba hasta ese momento. Fue así entonces que la contratación laboral, o sea, el contrato de trabajo basado antes en lo que son los principios de la autonomía, de la libertad de las partes, ¿no? De la voluntad propia, de la igualdad, esa abstracta que funciona en el derecho civil, empieza a adquirir contornos diferentes, ¿no? Pues se va forzando al empresario a aceptar esas reclamaciones de los trabajadores. Y es que la empresa que cede inmediatamente se encuentra interesada en que los acuerdos, ¿no?, que celebró con los grupos de trabajadores se extiendan a toda la actividad, porque si no se encontraría una situación de desventaja, una situación de competencia desleal. Bueno, la empresa cede, pero no ceden las demás. Bueno, inmediatamente la empresa que cede se encuentra justamente interesada en que esas condiciones que fue aceptando se extiendan a toda la actividad, a todos los competidores, por así decirlo. A esto se une que al resto de los trabajadores, ¿no?, con toda lógica, aspiran a obtener los mismos beneficios que los logrados por los compañeros que estaban en huelga, justamente porque a partir de la huelga es que nace justamente esa definición, redefinición de las condiciones laborales, porque el conflicto lo que intenta arrancar justamente, y esto lo vamos a ver en la clase que viene, es que el empresario ceda, en vista de justamente la obtención de un beneficio reclamado por el sindicato. Entonces, habíamos visto que la función propia de los sindicatos es justamente la defensa de los intereses profesionales de la categoría que representa, ¿no?, de la categoría laboral que representa. Esta defensa se da fundamentalmente en la negociación colectiva, fundamentalmente en esa instancia de negociación en términos colectivos, con sujetos colectivos, que es donde se consigue pactar en igualdad de condiciones. En esa instancia es donde el trabajador consigue pactar en igualdad de condiciones con los empleadores, ¿no? Y ya ahí se redefinen los términos del contrato de trabajo. El acuerdo colectivo, entonces, no el individual, sino el acuerdo colectivo, justamente el fruto de esa negociación colectiva, tiene por objeto principal justamente establecer normas para regir las relaciones de trabajo de una determinada categoría profesional, de trabajadores, representada en este caso por el sindicato, en un ámbito de actuación del grupo empresarial o del empresario que es justamente el que negoció, ¿no? En ese ámbito es donde va a regir justamente van a regir esas nuevas condiciones de trabajo. La Organización Internacional de Trabajo estableció principios bastante importantes, la OIT, en materia de negociación colectiva. Digamos que la negociación colectiva tiene cierta dinámica, y esto se basa fundamentalmente en que esta dinámica exige que las partes contratantes, que las partes que celebran ese convenio colectivo de trabajo, que son las que conocen de las necesidades, las posibilidades y los temas que quieren tratar en función de las prioridades que cada parte tiene, se vayan adaptando a las circunstancias cambiantes del momento, ¿no?, del medio en el que se mueven, ¿no?, en el que se realiza la producción de la empresa, en el medio en que se participa el trabajador de esa actividad, y cómo se van realizando esas concesiones a partir de las diferentes, valga la redundancia, concesiones mutuas que se van realizando las partes, ¿no?, identificando de alguna manera los beneficios que se van obteniendo por cada una de las partes. Se van haciendo concesiones en forma mutua, de manera tal de obtener ciertos beneficios, y esto explica de alguna manera por qué los convenios colectivos de trabajo a veces son reemplazados por otros convenios colectivos de trabajo que tienen que dejan de lado ciertos beneficios adoptados por aquel convenio colectivo de trabajo celebrado con anterioridad. Esto quiere decir lo siguiente, de que la negociación colectiva se va adaptando a una dinámica propia del momento en que se vive.
de esas circunstancias cambiantes del mundo laboral, del mundo empresario, del mundo de la producción, del mercado laboral. Se van haciendo concesiones mutuas. Bueno, dejo de lado este beneficio que obtuve a partir de la celebración de este convenio colectivo de trabajo hace algunos años y obtengo otro diferente, porque se adapta a la realidad en la que está el trabajador viviendo, ¿no? Esto tiene que ver con esa dinámica propia de la negociación colectiva, que exige un compromiso de las partes contratantes de verificar cuál es la realidad actual de ese ámbito en el que se mueven, del ámbito del trabajo en el que se mueven. Paralelamente a esto, la OIT, como decía recién, a través de sus normas y también de sus actividades, ¿no? Se dice de cooperación técnica, porque la OIT asiste de modo técnico y de forma profesional a los estados, a los gobiernos, a los empresarios y a los trabajadores en esta materia. La OIT desempeñó un papel muy importante en este sentido, en la idea de la promoción de la negociación colectiva. Por esto se observa cierto paralelismo, ¿no? Podríamos decirlo así, entre la labor de la OIT y los acuerdos que se logran a nivel nacional entre los diferentes sectores de la economía, ¿no? En el que participan tanto los trabajadores como los empresarios y como el gobierno, como los gobiernos. Ahora vamos a ver que hay un marco de negociación colectiva que tiene que ver a esa instancia, que tiene que ver con esa instancia, la instancia máxima de negociación. La OIT tiene ciertos documentos que son muy importantes destacar en este sentido, ¿no? Principalmente 3, ¿no? Y menciono justamente la Declaración de Filadelfia de 1944, que reconoce la obligación solemne de la OIT de fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Declaración de Filadelfia del año 1944. Y este es un principio, dice la Declaración de Filadelfia, justamente aplicable a todos los pueblos. En 1949, algunos pocos años después, se adopta el Convenio 98. Convenio 98 sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva, que es muy importante para nuestra materia. ¿Por qué decimos esto? Porque es uno de los convenios identificados como fundamentales, ¿sí? Justamente en 1998, cuando la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo, recuerda que los miembros de la OIT, al incorporarse a la OIT, ¿no?, aceptan los principios y derechos enunciados en su Constitución y la Declaración de Filadelfia, lo que hemos mencionado anteriormente, incluyendo como principios y derechos fundamentales el reconocimiento efectivo al derecho de la negociación colectiva. Entonces, el convenio 98 es uno de los convenios fundamentales para la OIT, de respeto y de cumplimiento obligatorio por las naciones. No hay muchos, hay algunos, son 6 básicamente, convenios que tienen que ver con estos temas, que identifican como fundamentales. Uno de ellos, el convenio 87 que mencionamos la clase pasada, sobre libertad sindical, y otro, en materia sindical, el convenio de negociación colectiva, el convenio del año, el convenio 98 del año 1949. Entre los puntos más importantes a destacarse en materia de negociación colectiva a nivel de lo que interpreta la organización del trabajo, podemos mencionar 4 fundamentales. Uno en cuanto a los sujetos, y después vamos a pasar al plano de la legislación nacional y qué establece la legislación nacional en ese sentido. Pero en materia de sujetos, la OIT estableció que los sujetos de negociación colectiva, los sujetos de la negociación colectiva, son los empleadores o las organizaciones de empleadores por una parte, y las organizaciones de trabajadores por la otra, ¿no? Ahí hablamos de empleadores que pueden ser individualmente considerados los empleadores, formando parte de una negociación colectiva, pero u organizaciones, y por otro lado tiene que haber una organización de trabajadores, que solo es posible una organización formal de trabajadores, de acuerdo a la legislación de cada estado, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con la formalidad. Y es posible, dice la OIT, solamente es posible en ausencia de tales organizaciones que representantes de trabajadores interesados en negociar colectivamente celebren justamente negociaciones colectivas, celebren convenios colectivos de trabajo. Solamente hablamos de organizaciones no formales de trabajadores cuando hay ausencia justamente de organizaciones que
que representen a los trabajadores en ese estado. Esto en cuanto a sujetos. En cuanto a trabajadores cubiertos, otro punto que marca la OIT, que podemos marcar nosotros como interesante por parte de la OIT, el convenio 98 establece que la legislación nacional, las legislaciones nacionales, deberán determinar el alcance justamente de las garantías previstas en el convenio 98, en lo que se refiere a la aplicación en cuanto a los trabajadores, ¿no? ¿A qué trabajadores se aplica? La legislación podrá establecer un alcance diferente, particular, que comprenda, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y a la policía, pero eso lo deja previsto la OIT para la legislación nacional, para la legislación de los países. Y, sin embargo, bueno, sí, no se mete en el tema de los funcionarios públicos. En este caso, bueno, la OIT no dice nada al respecto, pero sí lo refiere en cuanto a las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Deja previsto para que la legislación de cada país determine justamente si se encuentran comprendidos en materia de negociación colectiva en el convenio 98. En cuanto a la materia objeto de negociación colectiva, bueno, la OIT ha dicho que las condiciones de trabajo y de empleo, ¿no? Que establecen la regulación de las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, o de las organizaciones entre sí, organizaciones sindicales con organizaciones de empleadores, es una materia para tratar en la negociación colectiva. Esta noción no solamente cubre a las materias tradicionales, sino también a lo que tiene que ver con promociones, con traslado de trabajadores, problemas en cuanto a la reducción de personal, la productividad, justamente reconocida como tal en un convenio colectivo de trabajo. Esto en cuanto a la materia objeto de negociación colectiva. Y establece también como cuarto punto destacable el principio de la negociación libre y voluntaria, justamente, y el nivel de negociación que puedan las partes elegir para negociar. Ahora vamos a hablar de este punto, porque nuestra ley también permite que se establezca cuál es el nivel de negociación, a qué nivel se puede negociar un convenio colectivo de trabajo. Y ahora cuando lo hablemos, por ahí quizás se entienda un poco mejor. Según una definición entonces elaborada por la OIT, convenio colectivo de trabajo, que es de lo que estamos hablando, es lo siguiente. Un contrato colectivo o convenio colectivo comprende todo acuerdo relativo a condiciones de trabajo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por un lado, y por otro lado, una o varias organizaciones de trabajadores, representativas de trabajadores, o en ausencia de esas organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, ¿no? En este caso por estos trabajadores, de acuerdo a la legislación nacional. Y justamente nuestra legislación nacional tiene justamente referencia a qué entiende o qué se entiende por convenio colectivo de trabajo. En principio entendamos que un convenio colectivo de trabajo aparece como una ley en sentido material, no formal, porque no es una ley emanada del Congreso de la Nación, como pasa con el resto de las leyes de acuerdo a la Constitución Nacional. Bueno, decimos que es una ley en sentido material porque como resultado, como consecuencia de un acto administrativo, va a ser de aplicación obligatoria para aquellos trabajadores, aún aquellos que no estén afiliados al sindicato, para todos los trabajadores, estén afiliados o no, y todos los empleadores comprendidos en ese convenio colectivo de trabajo. Ahora vamos a precisar ese punto. Decíamos entonces que aparece un convenio colectivo de trabajo como un contrato. Por su forma de celebración es un contrato. Es un contrato entre partes colectivas, ¿no? Pero en virtud del acto administrativo de homologación, se convierte en una ley. Es una fuente en sentido material, una fuente de derecho objetivo, justamente en sentido material, para la actividad profesional o para la categoría de trabajadores comprendidos en ese ámbito de aplicación. Como no es una ley en sentido formal, bueno, ya lo hemos visto en su momento esto, no es posible resolver casos, no previstos expresamente en el convenio colectivo, aplicando por extensión analógica otras disposiciones de otros convenios colectivos de trabajo. Artículo 16 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esto ya lo hemos visto en su momento. La Convención Colectiva de Trabajo se ubica en un rango jurídico jerárquico, justamente inmediato, inferior justamente al de la ley, ¿no? Es un rango jerárquico inferior al de la ley. Con la ley se relaciona y tiene un carácter también de generalidad, como marca justamente esto que decíamos recién acerca de la aplicación, extensión de la aplicación al resto de los trabajadores. Por eso decimos que tiene un carácter de generalidad, como si fuera una ley, respecto de todos los trabajadores comprendidos y empleadores comprendidos en ese sentido. En nuestro régimen legal, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional asegura a los trabajadores, ¿no?, la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, ¿no?, llevado por la autoridad administrativa. Se completa este postulado de la Constitución Nacional con el derecho a reconocimiento de un grupo de trabajadores, de grupos profesionales de trabajadores, de la posibilidad de concertar convenios colectivos de trabajo. Reglamento de este artículo 14 bis, la idea del reconocimiento a la posibilidad de concertar convenios colectivos de trabajo, es una ley incluso anterior al 14 bis. Es la ley 14.250, del año 1953, que fue reformada en muchas oportunidades, pero fundamentalmente en el año 1988 con la restauración de la democracia, bueno, algunos años después, y luego de una intensa discusión entre los dos partidos políticos mayoritarios de ese entonces, justamente se logra una reforma de la ley 14.250 a partir de la ley 23.545 y una última, un último ordenamiento de la ley en el año 2004 por el decreto 1135. El texto actualmente vigente sigue siendo el de la ley 14.250, pero reformada en varias oportunidades y con un texto ordenado del año 2004, ¿no?, por un decreto del año 2004. La ley 14.250 entonces es la que rige la materia, que en su artículo primero, ¿no?, define lo que es un convenio colectivo de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores, por un lado, y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial por el otro, se rigen por las disposiciones de la presente ley. Bueno, y ahí observamos que este artículo, ¿no?, restringe la facultad solo a las asociaciones profesionales que tienen personería gremial, con lo que excluye, de esta manera, a las que se encuentren simplemente inscriptas. Estas están excluidas de al menos la definición o la posibilidad de concertar un convenio colectivo de trabajo en las condiciones de la ley 14.250. En cuanto a la parte empresarial, la parte del empresario, por lo general la representación es designada por el Ministerio de Trabajo, y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque dependiendo justamente de a quienes representa la parte empleadora, bueno, es a dónde se va a aplicar ese convenio colectivo de trabajo, porque puede que sea celebrado por un sindicato con personería gremial, con una implantación bastante extensa territorialmente hablando, en todo el territorio de la nación, pero por el otro lado, bueno, tenemos a quien celebra esa convención colectiva de trabajo, si puede ser una empresa, o una rama de una actividad, o un grupo de empleadores. O una cámara, lo ideal sería una cámara que represente a los empleadores de una misma actividad, la que celebre ese convenio colectivo de trabajo con la asociación con personería gremial, para que se extienda lo más ampliamente posible, como pasa, por ejemplo, con el convenio colectivo que se aplica a los empleados de comercio. Bien, eso es por un lado, pero tenemos varios ejemplos. Perdón, sí, nos queda un minuto. ¿Nos quedan? Un minuto. Un minuto. Bueno, pasamos a la otra, Sí. a la otra sesión. Bien. Cualquier pregunta la pueden hacer, ¿eh?